Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Acá nos encontramos con un video más y espero que, como siempre es mi deseo, que te sirva y mucho, y más allá de que te sirva a vos, por ahí no es el caso, no es tu día, pero sí compartilo. Y mira, estamos de viaje, ya después te vamos a mostrar algunas imágenes. Y en este viaje surgió un pensamiento a raíz de una noticia que recibí. Y era la muerte de un amigo, de una persona querida. Y bueno, a esta altura de la vida a veces no es que la muerte no te tenga que sorprender, sino que es sabido que a todos nos va a tocar algún día. Pero la realidad a veces te pasa por encima. Y si bien es cierto, es natural en este viaje también llamado de vida, recibir la noticia del fallecimiento de un amigo, bueno, me puso un poco triste, pero bueno, hay que seguir adelante. Y me quedé mirando así en ese momento que lo recibí porque también había sucedido algo con la casa rodante y estábamos acomodándola, tratándola de arreglar, y verdaderamente estábamos con un problema. Pero a veces el sistema, la vida te hace ver el sistema de valoración que tenés que reverlo, porque la noticia que recibí era mucho más importante que lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Y si bien es cierto lo que nos estaba sucediendo, y lo íbamos a solucionar. Pero sí, en ese momento me quedé mirando mi propia sombra en el suelo, que era proyectada, ¿no? Por el sol, obviamente. Y me llegó un pensamiento, me asaltó un pensamiento que quiero compartir hoy con vos, y es cuando tu sombra y mi sombra no se proyecten ya en el suelo, será tarde para valorarlas, ¿no? Valorar una sombra. En verdad, ya sabes que no estoy hablándote de valorar una sombra, sino a quien proyecta esa sombra. Y mientras haya sombras, hay luz. Y mientras haya luz, hay vida. Pero a veces nos olvidamos de que la luz tiene un horario de salida y un horario de entrada, que se llama vida. Y se me asemeja mucho a un tren, ¿no? En este tren llamado vida, que muchas veces lo digo, ¿no? Eh, y cuando recorriendo por ahí por General Hacha, ahora estamos en el Río Negro, y allá por General Hacha visitamos una estación de ferrocarril ya antigua, por supuesto, ¿no? Hermosa, y miraba los rieles ya que no hay más nada, solamente a veces son centros culturales o museos. Y, y en ese momento imaginé que todos estamos en un mismo vagón, como si fuéramos en ese tren. Y nos duele, nos deja un vacío cuando en ese tren llamado vida se van abriendo las puertas, y cuando iniciamos el viaje ahí están nuestros padres, quizás nuestros abuelos, hermanos, tíos, amigos que se van sumando de la vida, y de vez en cuando en alguna estación la puerta se abre y a alguien que amamos le toca bajar. Y nos duele, nos deja un vacío en el asiento de al lado, pero el tren no se detiene, continúa su camino. Lo que no entendemos es que nosotros también somos pasajeros de este tren llamado vida, y somos también compañeros de alguien de al lado, en el asiento, para así figurarlo, ¿no? Y yo te pregunto hoy, porque también me hago esa pregunta, pero quisiera y deseo que vos te la hagas. ¿Cómo estás viajando vos en este tren llamado vida? ¿Vas mirando el celular solamente? ¿Te entretienen otras cosas sin ver a quién tenés al lado tuyo, en el asiento de al lado, enfrente? ¿Quién está sentado a tu vagón en tu vida? Si quizás ya se bajaron tus padres, se han bajado amigos, familiares. Lo que quiero decirte también es que en este tren y en ese vagón no vayas discutiendo por el espacio, por el equipaje de vida que cargamos cada uno de nosotros, la mochila que en videos pasados te hablé también, y mucho menos darte el triste lujo, eh, porque hay algo más que me entendió, que me fue no difícil, sino que me costó entender, no solamente de la partida de este amigo, sino por pérdidas que también he tenido. Porque
Personalmente yo no me permito estar enojado con nadie o por mucho tiempo, no es que no me enoje, porque no vamos a vivir, tengo claro que no voy a vivir 200 años, y vos tampoco, la naturaleza nos impide. Y si así fuere que vivimos 200 años, nos va a tocar que del tren ya se habrán bajado todos, y es mucho más triste, creo, que nos toque cuando nos toque. Pero la biología nos da ese permiso, no nos da ese permiso de vivir 200 años, ¿no? Por eso no te des el triste lujo de vivir enemistado con alguien. Enojarte es muy caro y mucho más caro aún es desenojarte, pedir perdón o que te perdonen. Es mucho más caro todavía y te consume energía, te consume tiempo y sobre todo consume los kilómetros que te quedan por recorrer de esta vida, de este viaje. Estar peleado con un hermano, no hablarle a un amigo por un orgullo quizás tonto, guardar un rencor de hace 5, 10, 15, 20 años. Eso es un triste lujo que pueden darse solamente las personas que quizás piensen que van a vivir 200 años. Cuando la sombra desaparezca, tu sombra y mi sombra, ya no habrá espacio para el perdón, ya no va a haber espacio para el te quiero, ya no va a haber espacio para tomarte un café con alguien, tomarte unos mates, para nada. Y yo quiero dejar un legado, y es el legado que es la ausencia, aunque por ahí cueste, no sé si entenderlo, pero sí aceptarlo, ¿no? Dejar un legado de ausencia, porque no para que me extrañen, sino que simplemente en este tren llamado vida, cuando me toque bajar, cuando te toque bajar a vos, que hayas transitado esta vida de tal modo eh, que alguien, los que están en ese vagón, noten tu ausencia. Y para mí también ese es el mensaje, vivir de tal manera que cuando nos toque bajar, alguien note nuestra ausencia. Porque ocurre a veces, y así de paso te digo, por ahí en las noticias ves, oís, que encontraron a alguien en una casa, en un departamento, sea una persona mayor o no lo sea, porque sintieron olor. Nadie se había dado cuenta que faltaba esa persona en el edificio, en el barrio, en la cuadra, el vecino. Se dieron cuenta cuando había olor. No hace falta que te explique mucho, ¿no? Y que nos note, que se note nuestra ausencia, que se note mi ausencia, no por los títulos que acumulaste, ni por el dinero que dejes en el vagón, porque lo vas a dejar, sino por el calor que diste mientras estuviste sentado en tu asiento, el abrazo que diste, la palabra que diste, que cuando tu sombra ya no se proyecte, quede el recuerdo de tu luz en los que siguen viajando, porque van a seguir viajando, y que digan, ese pasajero, y ahí pone tu nombre, hizo que mi viaje fuera mejor, fuera distinto. Y aun cuando el tren parecía que iba a descarrilar, estuvimos juntos y tuvimos miedo con los quienes estuvieron en el vagón, pero lo metimos para adelante. Si hoy tenés a alguien al lado, y estoy seguro que sí, y no físicamente, quizás lo tenés al lado, pero está a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, es tu vecino, es tu padre, tu madre, tu hermano, quien sea, ¿no? Pero que va recorriendo la vida con vos. Mirá su sombra. Pero si lo tenés al lado, aún así, mirá, si no hay sol donde estás, encendé una linterna, la luz, pero que se proyecte una sombra, y la sombra esa es el milagro de que todavía estás vivo, de que estás ahí y que el que está al lado tuyo está ahí, al lado tuyo. No esperes a que el sol de la vida se apague, se ponga en nuestras vidas, porque un día nuestras ventanas se van a cerrar y ahí va a ser tarde para valorar a quienes caminan con vos, a quienes caminan conmigo. Gracias por acompañarme y no esperes que tu sombra y mi sombra no se proyecte más en el suelo, porque ahí va a ser tarde. De todo corazón deseo que por ahí hagas un llamado, a alguien mandes un mensaje, de alguna forma te comuniques y vencé todo. Y perdonar no es una oportunidad para el otro ni darle la razón, es para vos, es primeramente para vos. Y que seas un pasajero que cuando te bajes, muchos, algunos, yo puedo notar tu ausencia.
Nos vemos en el próximo video y compartilo que siempre a alguien le va a hacer bien. Te mando un gran abrazo y que sigas en este tren llamado vida con alegría y con mucha esperanza y fe en lo que creas.